Hola Francisco, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Tardes, ¿ya sí me escuchan todos bien? Sí, ¿tú me escuchas? Sí. Súper, súper, yo te escucho súper bien. Para nosotros tardes, pero creo que para ti ya es algo de noches, ¿verdad? Sí, aquí ya son las 9:18 de la noche. 9:18 de la noche. ¿Te estamos trasnochando, Francisco? No, 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 siempre me acuesto tarde. Ah, bueno, súper bien, súper bien. Bueno, hay una diferencia horaria también importante en Alemania. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese cambio de horario? ¿Fue bastante complicado acostumbrarse como a ese cambio de horario o nada, sin importancia, fue más bien fácil? Sí, ahorita ya estamos con 7 horas, Ujú. finalizando octubre, ya volvemos otra vez a 6 horas por otros 6 meses. Eh, Cuando recién llegué aquí a Alemania, pues no medio duro, pues el viaje sí obviamente fue casi un día viajando y pues la primera noche que pasé acá, dormí esa noche como 12, 13 horas seguidas, pero ya de ahí para adelante me acostumbré al horario y con la diferencia de horario pues lo único feo ha sido pues la comunicación con mis padres, con mi familia, pues obviamente toca un fin de semana así bien con videollamada, porque pues para que ellos estén despiertos o en la casa y que pues, no estén trabajando y que yo esté también en hora decente pues, para poder hablar con ellos. Eso ha sido como lo único duro en cuanto a la diferencia de horario, es más que todo con la comunicación con mi familia. Súper. Sí, 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 definitivamente es un cambio importante que yo creo que viene y conlleva todo este cambio de vida que uno está teniendo. Está en un país absolutamente diferente. Ya nos vas a contar un poquito más de cómo ha sido tu experiencia. No solamente es el cambio horario, también es un cambio de vida, es un cambio de costumbres. La cultura alemana, por supuesto, va a ser diferente de la latinoamericana, así que vamos a hablar más adelante de todo ese cambio que ha sido tu vida en este tiempo. Francisco. Cuéntanos un poquito de ti para que te conozcamos un poco más, las personas que están presentes también puedan saber sobre tu experiencia en Alemania. ¿Hace cuánto te fuiste para Alemania? Cuéntanos un poquito de quién eres, cuál es tu profesión y por qué decidiste viajar a este país. Sí, bueno, pues mi nombre es Francisco Ortiz, yo tengo 28 años, soy de la ciudad de Cali, pero pues viví el último tiempo en Colombia, en Bogotá. Soy enfermero jefe, sí, graduado en la Universidad Manuela Beltrán allá en Bogotá y pues posterior a ello hice especialización en la Javeriana en unidad de cuidados intensivos y pues toda mi experiencia la trabajé en una sola clínica en Bogotá, la cual pues aprendí todo pues, lo que soy como enfermero con ellos y, y ya con respecto a mi profesión. Alemania pues nada, es un destino que siempre me gustó, es un destino que eh, tomé la decisión ya en cuanto empecé con el proceso con ustedes en hacer estudios, pero pues mi mentalidad siempre fue irme del país desde que estaba terminando mi carrera. Dije que pues que quería coger algo de experiencia en Colombia, ya una vez que haya o hecho la especialización o haber cogido algo de experiencia, sí obviamente tener la idea de poder salir del país y ya el destino fue ciertamente pues porque era y es en sus momentos pues la mejor opción para nosotros. Súper, vamos a hablar más adelante de todo eso porque seguramente muchos de los enfermeros que están con nosotros acá conectados, todos los que están conectados son enfermeros, chicos, levántenme la mano por acá si hay de otras profesiones y vamos mirando. No, casi todos son enfermeros, por acá tengo algunas manos levantadas, tres, cuatro, tenía tres, ahora cuatro, más o menos la mayoría. Sí, enfermeros todos, así que les va a interesar muchísimo esta información porque obviamente son para profesionales en salud. Obviamente tú tienes un perfil, por acá nos estaba preguntando Jordan Arbey Silva si eres jefe de enfermería o auxiliar actualmente. Entonces, para contestarle esta pregunta a Jordan, tú eres jefe de enfermería, te fuiste con ese título desde acá, desde Colombia, y obviamente tu objetivo desde hace mucho, como nos contabas, pues era salir del país. Y yo creo que hay grandes ventajas en Alemania cuando hablamos de profesionales en la salud. Así que vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son esas ventajas, porque Alemania resulta siendo un destino tan interesante, tan bueno y tan gratificante, sobre todo para profesionales en la salud, como es tu caso aquí. Así que súper bien. Francisco, ¿hace cuánto estás en Alemania? Llegué en enero, ya llegué como el 27 de enero, entonces ya cumplí 6 mesecitos exactos de estar acá en Alemania. Súper bien, 6 meses estando en Alemania. Ya nos contaste que
te adaptaste súper bien al horario, o sea que no ha sido complicación para ti. ¿Qué tal fue la cultura alemana? ¿Cómo te recibió el tema de los alemanes, el tema de adaptarte a una nueva ciudad diferente, totalmente diferente a tu país? ¿Fácil, difícil, complicado? Pues lo primero que me recibió fue el clima, porque pues al llegar en Ajá. enero estábamos en pleno invierno acá, pues con Ujú. fuertes nevadas, con temperaturas a -15, -17 grados, completamente distinto pues a Colombia, pero igual pues también al clima pues poco a poco ahí también ya yo me fui adaptando. Con respecto a la cultura y demás, pues también pues fue un buen recibimiento, porque pues el contacto que está aquí también en Alemania fue la persona que fue y me recogió al aeropuerto ese día y pues obviamente fue y me llevó a las casas del hospital a donde pues tengo el contrato y pues donde estoy trabajando y pues obviamente por temas de una vez estuve una semana en cuarentena pues por protocolo y ya después de ello pues ya fui saliendo poco a poco, pero pues la cultura también pues es algo pues que me fue muy bien, que la recibí o pues que me recibieron sin inconvenientes o no tuve yo ningún inconveniente pues con la cultura alemana, sin ningún inconveniente. El choque más feo en un principio fue con el clima de enero, que sí estábamos con un invierno pues bien fuerte acá. Claro. Bien fuerte, al cual evidentemente nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de fríos. Entonces sí, es un tema que a uno de pronto es un choque inicialmente cuando uno llega en esa temporada del año. Súper. Francisco, por acá también tengo confirmaciones que no solamente tenemos enfermeros, sino también médicos. María García por acá también nos confirma que es médico, entonces también vamos a hablar un poquito de estas posibilidades que tenemos en general para profesionales en la salud. Súper. Francisco, cuando hablamos que te fuiste hace 6 meses para Alemania, estamos hablando que te fuiste en plena pandemia, es decir, cuando había una temporada en la que habían muchas restricciones de viaje y aún las hay. Entonces, genial que nos cuentes cómo está la actualidad en este momento en Alemania, cómo se mueve en este momento la ciudad, cómo está el tema de la vacunación, cómo está el tema de las restricciones para viajar y demás. Sí, cuando llegué, sí habían restricciones pues más de las que existen actualmente. De hecho, cuando viajé, un día antes de yo viajar, la aerolínea me cambió todo el itinerario porque yo llegaba por los Países Bajos y allá un día antes de que yo viajara cerraron todas las fronteras, entonces me tocó buscar conexiones por otros lados para poder llegar pues finalmente acá y llegar y pues antes de que obviamente todo se descomplicara y hubiesen más restricciones en su momento. Una vez que llegué, sí estaba todo cerrado, solamente estaban abiertos pues, los supermercados donde se podían comprar las cosas básicas del día a día, pero lo que eran tiendas de ropa, lo que eran tiendas así deportivas o de entretenimiento o de que no fuera nada con comida y demás y abastecimiento pues, del día a día, todo estaba cerrado en su momento. Poco a poco pues obviamente se fue como reactivando otra vez todo los negocios, todo volvió a abrirse pues, de manera progresiva porque fue bajando la incidencia, acá pues lo manejan es con las incidencias que van ocurriendo pues en cada ciudad es completamente independiente y de acuerdo a cómo van aumentando o disminuyendo la incidencia en 3 días a una semana de manera continua y ven pues un progreso o una disminución, pues así mismo van dando luz verde para que se puedan ir abriendo los negocios, que eso fue pues lo que fue pasando acá. Eh, Actualmente todo está abierto, no hay ningún problema. O lógicamente cuando se empezaron a abrir los negocios, cuando se empezaron a abrir las tiendas, los supermercados y todo lo demás, empezaron entonces que inicialmente con PCR, con solo examen de una PCR que fuese negativa, después con una prueba rápida, después ya ahorita pues si los pacientes no, si nosotros estamos vacunados, también tenemos que presentar pues el respectivo carnet o la aplicación que estemos vacunados para poder entrar. Ya actualmente no hay ningún inconveniente, pero en las últimas semanas, tanto en Düsseldorf como en Krefeld, que es donde yo vivo, hay otra vez un aumento lento, pero ahí va otra vez aumentando un poco la incidencia. Entonces, inclusive en la escuela, ya otra vez que como un mes ya no estaban pidiendo nada, ahorita esta semana ya otra vez están para los que no están vacunados, 2 veces a la semana que se vuelvan
a realizar el test rápido para poder entrar a clases, y los que ya están vacunados no necesitan absolutamente nada más. Pero pues la incidencia ha ido otra vez aumentando, entonces no va a ser raro que pues en un par de semanas o en un mes otra vez vuelvan y hagan más restricciones, y pues que más adelante pueda estar otra vez cerrado muchas cosas, mientras otra vez vuelve y baja un poco la incidencia. Súper. Yo creo que, perdón, sigue. Sí, No, sí, sigue. y también pues hay mucha población que ya está vacunada. Eh, Hay mucho joven que también inclusive no es sino, hay centros de vacunación en cada ciudad, aparte pues de los hospitales, ya ahorita más que todo como en las plazas o en parqueaderos grandes de cada ciudad hay centros de vacunación grandes donde simplemente con citas van, piden una cita y ya se empiezan a vacunar. Hay mucha gente que ya están vacunados. Yo me vacuné aquí en Alemania, yo recibí las 2 dosis acá. Yo me fui a Colombia sin vacunar porque pues cuando yo me fui en enero, y creo que en enero o finalizando enero o en febrero fue que empezaron a llegar las vacunas a Colombia. Entonces yo tuve la oportunidad aquí en Alemania vacunarme, y pues ya hay una gran población, y pues aún con eso siguen haciendo pues obviamente más y más y más promoción para que pues las personas que hacen falta pues acudan a los centros de vacunación. Súper, súper bien. Eso te iba a preguntar antes de que nos complementaras la información, si ya te habías vacunado y demás, y genial, donde ya hayas recibido las 2 dosis, pues la vacunación completa en Alemania. Con el tema de la vacunación, ¿ves que se ha adelantado bastante, que ha evolucionado bastante este tema, o va lento, el tema de la vacunación de toda la población? Aquí sí ya va pues rápido. Ujú. De hecho, yo llegué en enero y yo me vacuné el 26 de marzo, 2 meses después de haber llegado aquí. Yo ya Súper. había recibido la primera dosis, pero pues en su momento recibí la AstraZeneca, entonces me tocó esperar como 3 meses para poder recibir la otra. Eh, pero sí ha ido aumentando, y hay los que quedan son los que pues son los que se descuidaron, o los que pues por trabajo no les sacaron cita, no les dieron prioridad, pero ya ahorita pues hay mucho joven, mucho estudiante, y personas que por ahí pues simplemente se descuidaron y se dejaron coger pues la tarde con respecto a eso. Ya están sacando la cita pues para que pues finalice la población, aunque pues obviamente sí faltan muchas personas, pero sí ya se ha ido aumentando pues la población para que esté completamente vacunada. Excelente, súper, súper, y eso ayuda muchísimo. Yo creo que ha sido la realidad de muchos países. El tema de la cantidad de contagios ha sido como muy fluctuante, ¿verdad? El número ha subido, ha bajado, pero bueno, esperemos volver a esa normalidad a la que añoramos todos, y que el tema de las restricciones pues cesen, que no estén como tan cambiantes, sobre todo en Europa, que sí ha cambiado, como tú lo decías, en algunos meses pueden que hayan otro tipo de restricciones si la cantidad de números pues aumenta. Super Francisco, gracias por esa actualización con respecto a cómo está Alemania en este momento. Al inicio tú nos estabas contando que desde hace mucho tiempo tu idea inicial era salir del país, era obviamente hacer una especialización o estar en otro país. Cuando nace esa idea de viajar, de estar en otro país diferente a Colombia, ¿por qué te decides a Alemania? ¿Por qué decides este es el país en el que me voy a ir, o cuáles son las ventajas que definitivamente te hacen elegir Alemania como país o destino para radicar? Siempre he tenido pues las ganas de salir del país, eso sí. Eh, y pues por medio de contactos, y pues yo tengo mucha familia en otros países, aquí no tengo a nadie de familia, pero siempre he tenido la idea pues de irme a otro país. Por medio de contactos pues donde trabajé y demás, pues obviamente uno escucha, que tengo un conocido que está en tal lado, que obviamente las posibilidades están buenas, son mucho mejores para nosotros los profesionales de la salud. Obviamente muchas personas que se quedan pues porque pues obviamente tienen familia, tienen esposa, esposo, hijos, es un poquito más complicado tomar esa decisión, pero pues en mi caso nada de eso. Y una colega mía en la clínica donde trabajé en Bogotá pues me pasó el contacto de ACE Estudios. Ese día pues iniciando enero del año pasado, fui a las oficinas, en ese entonces pues pre-COVID, a las oficinas de ACE Estudios, y tuve la cita con Diana Contreras, y en ese entonces pues mi idea era salir del país. No tenía claro, pues obviamente inclusive tengo que decir que pues tenía
tenía muchas ganas en su momento de ir o para Estados Unidos o para Canadá, que pues en Canadá también es otro buen destino para nosotros, pero pues al llegar pero pues no estaba cerrado en que o es allá o no es nada, no, tuve la cita y pues Diana obviamente en ese entonces me empezó a mostrar pues primero lo que yo quería, les expresé todo y a partir de ahí ya me fue pues mostrando cómo era la situación en cada uno de los países, en cuál era mejor y pues en su momento y actualmente Alemania es pues la mejor plaza para ello porque el proceso para nosotros los profesionales de la salud es mucho más rápido para la homologación, para los papeles, para inclusive pues, para que uno le salga la cita con la embajada para poder solicitar la visa ya sea de estudiante o de trabajo, es mucho más rápido en Alemania que en otros países. Lo medio intenté con Canadá antes de hacer estudios, pero ya de por sí familiares me decían que estaba muy complicado, que tocaba esperar a que personas de allá llegaran al país a hacer una especie de reclutamiento, asistir a conferencias, eso se demoraba mucho y con más estudios fue de una vez de ahí empezar a hacer pues como la inscripción para pues obviamente entrar más allá con contactos con las personas que están aquí en Alemania y a partir de ahí pues ya obviamente salí de esa oficina ya mentalizado de que Alemania por todas las posibilidades que pues me estaba ofreciendo y como dije pues acá es mucho más rápido el proceso para inclusive la entrevista para conseguir contactos en un hospital porque pues no es solo una ciudad sino alrededor de todo el país la demanda pues de nosotros los profesionales de la salud es muy alta y así mismo pues para empezar el proceso de homologación de los documentos con todo es mucho más rápido aquí en Alemania que en otros destinos no solo para el proceso que es más rápido sino que pues para eh, los beneficios que nosotros recibimos como de dinero y demás que solamente son mucho mejores los que podamos recibir pues en algún otro país o pues ni se diga en Colombia pues como lo son nosotros los profesionales de la salud. Súper, súper. Bueno, de eso nos vamos a enfocar más adelante. Vamos a hablar de esos tan anhelados beneficios y las ventajas que tenemos en otros países, porque te cambiaron la manera de destino, ¿no? Te cambiaron la idea de destino. Te ibas a la cita antes de la cita con una idea, me voy de pronto para Canadá o me voy para otro destino y resultaste en Alemania. Entonces, definitivamente me imagino que viste muy buenas cosas en Alemania y vamos a verlas, vamos a ver cómo ha sido ese proceso y esa experiencia que has tenido en el país, pero sin duda alguna, cuando hablamos de profesionales en salud, y ya me estaban comentando por acá en el chat que tenemos ginecólogos, tenemos médicos, tenemos también enfermeros, todo lo que son profesionales en la salud, definitivamente la oferta que van a tener en Alemania es grandísima. Primero, Francisco, porque cuando hablamos de Alemania estamos hablando que es un país que tiene una gran necesidad o que tiene una gran opción para profesionales en la salud, es decir, requiere el país mismo todo lo que son médicos, todo lo que son enfermeros y por eso el proceso va a ser un poco más fácil, como tú muy bien lo decías, si lo comparamos con otros países. De hecho, tu caso fue un caso diferente porque podemos decir que tú te fuiste con una visa de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hacer un proceso más rápido, tú nos contabas, sí, hay países en los que se puede hacer y hasta el proceso puede llevar años y no se puede confirmar que haya una convalidación del título, sobre todo para ustedes especialistas en salud, porque no es tan fácil hacerlo. En Alemania nos da esas opciones. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso, cómo fue que llegaste a irte con una visa de trabajo, una propuesta de trabajo, qué documentos te pidieron, cómo fue la documentación para salir del país con esta propuesta. Sí, una vez que salí de la entrevista, que salí de la inscripción con Hace Estudios ese día con Diana, Sí. que ya obviamente pues empecé a entrar en contacto con la persona, con el otro contacto que se tiene aquí en Alemania. Obviamente ya por mi parte yo sabía que tenía que empezar a reunir muchos documentos, pero pues hasta ahí. Pero pues a los pocos días, a las pocas semanas, ya inmediatamente entró en contacto conmigo la persona aquí en Alemania. Diciéndome que pues ya obviamente yo iba a empezar con ese proceso, ya sabían que pues mi mentalidad era que yo me fuese para acá, que yo me viniera para acá, y la persona aquí, como ya lo dijiste, con la alta demanda, esa persona tenía contacto aquí de un hospital en Krefeld, en Alemania, para pues tentativamente pues yo empezar acá. Sí, la idea era que yo me fuese con una visa de estudiante,
y acá obviamente empecé a estudiar el idioma y obviamente pues ya ahí poco a poco pues ir con ese proceso. Pero a mediados de febrero la persona acá estaba en contacto con una de las personas encargadas como de recursos humanos de que maneja la parte de los profesionales de la salud en enfermería, como los extranjeros acá en Alemania, de ese hospital. Yo tuve una entrevista con ella vía telefónica, obviamente en el entonces cero alemán, fue traductor del contacto de aquí que es alemana, pero pues que habla muy bien el español. Ese día yo tuve la entrevista con ella, fue cortita de 5 o 10 minutos, en el que pues simplemente hablé y pues de quién era yo, cuál era mi perfil, qué hacía, qué experiencia que tenía y por qué pues había escogido Alemania y qué era lo que yo pues tenía como metas a mediano, corto o largo plazo en Alemania como profesional de la salud, como enfermero. Una vez que tuve la entrevista, a los pocos días, la persona que yo contacto se puso conmigo pues el mensaje otra vez en contacto, diciéndome que pues la persona de aquí le había gustado mucho pues el perfil que yo tenía, que tenía experiencia pues en clínica, en urgencias, hospitalización, que tenía la especialización en UCI, que tenía experiencia en una unidad de cuidados intensivos en Alemania, en Colombia, perdón, por lo cual pues les había gustado mucho el perfil mío y que pues querían que yo siguiera con el proceso, me animaron mucho más para que empezara realmente con toda la recolección de los documentos pues para poder venir para acá. En ese momento fue cuando pues ya poco a poco fue cambiando los planes, porque pues en ese entonces como al haberles gustado mi perfil y demás, me dijeron que yo podría desde Colombia ya poder firmar un contrato con un hospital aquí en Alemania y eso me permitía que ya yo no me fuese con una visa de estudiante, sino que me fuese con una visa de trabajo. Entonces ya a partir de ahí, de aquí en Alemania me mandaron hacia Colombia documentos en el que era la aceptación en una escuela de idiomas, que es el contacto, pues obviamente todos están con conexiones aquí en Alemania para yo continuar con mi proceso de aprendizaje del idioma, con la inscripción, con también la aceptación pues del hospital, con un contrato firmado del hospital y pues eso me permitía que yo pudiese aplicar a una visa de trabajo allá en Colombia. Por mi parte, yo tenía que hacer toda la recolección de los documentos, que pues, que era lo que pues a mí me pedía, o qué fue lo que yo tuve que recolectar. Pues como profesional de la salud me tocó recolectar todo lo que eran mis diplomas, diploma del colegio, diploma del pregrado, mi diploma del posgrado, y todos los documentos pues, ya míos oficiales, como es mi registro civil, antecedentes judiciales y también antecedentes con fines migratorios. También me pedían o también solicité, como pues, los que somos los que somos enfermeros en el comité de ética de enfermería, los antecedentes judiciales que yo tuviese, que si tengo algún proceso activo pues por alguna mala práctica en cuanto a mi trabajo como enfermero, también pues que realmente no tuviese antecedentes, todos esos documentos los tenía que, obviamente pues era un destino que no se habla español, entonces tenía que traducirlo todo, pero pues previamente tenía que en Colombia apostillar, tenía que legalizar y obviamente pues tenía que traducir todos esos documentos y con todos esos paquetes poderlos enviar aquí a Alemania con el contacto de ACE Studios para que esa persona todos los documentos que ya había yo pues traducido, legalizado, apostillado y demás, acá los pasaran al Ministerio de Trabajo, al Ministerio, perdón, y acá en el Ministerio, la entidad acá se encarga pues de eso. Inicialmente me dicen, pues a mí me contaron que era 4 meses, pero eso se duró como mes largo nada más, en el que pues obviamente le hacen el estudio de todos los documentos, obviamente con los diplomas, no solo con los diplomas del pregrado de la universidad, sino con la sábana de notas, cuentan las horas, cuentan las materias, cuentan las notas. También se me olvidó una carta de motivación que me pidió el hospital y que también pidió el ministerio pues para yo explicar las razones de quién soy y por qué escogí el destino como Alemania. Es muy importante esa carta de motivación. Y la respuesta que me dio pues el ministerio, con esa respuesta me permitió, y junto con el contrato firmado de la clínica acá en Alemania, poder
pedir una cita en la embajada con aspiración a una visa de trabajo. Eso fue todos los documentos que yo tuve que realizar para poder pedir la visa de trabajo, y pues gracias a ello fue que no me vine con visa de estudiante, sino con visa de trabajo. Maravilloso, súper bien. Un resumen extra rápido de todo lo que fue tu proceso. Tú lo cuentas rapidísimo, pero me imagino que fue recopilar muchos documentos, organizar mucha documentación, pero con un objetivo muy bueno que fue el irte, por supuesto, con una visa de trabajo. Para todas las personas que están presentes con nosotros, algo importante para aclarar. En el caso en el que seamos profesionales en la salud, tenemos la posibilidad de irnos de dos maneras: para Alemania, para el objetivo que vamos a tener en Alemania, que es convalidar nuestro título como profesional en el país. Nos podemos ir como estudiantes. En el caso de que nos vayamos como estudiantes, vamos a formalizar nuestro idioma primero en el país, o tenemos la segunda opción, que es como pudo hacerlo Francisco, que es irse con una visa de trabajo si tienen una oferta de trabajo obviamente vigente desde Alemania, y de esta manera se hace ese tipo de visa, que es una ventaja gigante. Y definitivamente esto depende del perfil que tengamos como profesionales, que estén interesados algún hospital en el país, en Alemania, con nuestro perfil se puede hacer este tipo de trámite. Y por supuesto nosotros, hace estudios en el exterior, vamos a estar tramitando, ayudándoles en todo este proceso para que se vayan con la mejor alternativa para ustedes. Tengo algunas preguntas con un tema súper importante, que es y que nos genera muchas expectativas, que es el tema del idioma. Por ejemplo, Diana María Galvis me pregunta: ¿y el idioma qué tal? Tú comentabas ahorita, hace un ratico, Francisco, decías que en tu entrevista, cuando te entrevistaron la primera vez, no tenías ni idea de alemán, entonces que en esa entrevista había un traductor. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, porque obviamente genera mucha expectativa saber cómo es el tema del idioma, cómo fue para ti el tema del idioma y qué te exigen, qué le van a exigir a un profesional en cuanto al idioma al alemán. Sí, cuando fui la primera vez en enero del año pasado a hacer estudios, cero alemán, porque pues obviamente tenía la idea de ir para otro lado, y pues en su momento dije sí, porque pues lo único difícil en el momento va a ser el idioma. Del resto pues todo se puede realizar, inclusive el aprendizaje también del nuevo idioma. Eh, por eso fue que pues a las semanas posteriores tuve la entrevista con la persona aquí en Alemania con la ayuda del traductor. Cuando empecé, ya obviamente que ya se motivaron, les gustó mi perfil y pues querían que pues continuara con el proceso y que pues fuera con una visa de trabajo. Obviamente pues me piden, inclusive en la embajada también, como de los requisitos, un nivel de alemán. Por tal motivo fue que pues en Colombia empecé también a estudiar alemán, inclusive con una escuela pues, que tiene contacto con los estudios y que me hicieron un descuento pues por medio de hacer estudios también respecto a eso, y empecé a estudiar el idioma. Cuando empecé a estudiar el idioma, hice A1 en Colombia, hice A1 en una escuela en Bogotá, pero con una A1, A1 es básico para una visa de estudiante, pero con la visa que yo me quería venir, que era visa de trabajo, la embajada solicita, pues en su momento me solicitó a mí que tuviese certificado del A2. Por tal motivo, cuando yo fui a la entrevista, pues ya yéndome para ese lado, cuando fui a la entrevista con la embajada a solicitar la visa de trabajo, yo en ese momento solamente llevé el certificado del A1, que era lo que había hecho. ¿Por qué? Porque pues también obviamente cuando empecé el proceso, obviamente pues sabemos todo lo que pasó en Colombia con la pandemia. Yo trabajando pues en una UCI que pues obviamente después sirvió para pacientes COVID, no pude seguir estudiando porque pues inicialmente fue presencial, después llegó marzo, ese marzo fue del puente, que todo cambió en Colombia, que todo lo cerraron. Inicié con clases virtuales, pero pues ya después el trabajo y el horario me hizo cancelarlo. Lo pude volver a empezar como 8 meses después y solamente me dio tiempo para hacer el A1 porque ya a puertas tenía la cita con la embajada. Entonces fui con ese certificado, me aceptaron todos los documentos, pero me dijeron que tenía que llevar un certificado también del A2 para continuar con el proceso. No, la embajada alemana con respecto a eso no es como cuando uno solicita una visa de turista en la embajada americana, que simplemente le dicen rechazada y que uno volver a pagar por el proceso. No,
Obviamente pues pagué como se debe pagar por la solicitud de la embajada de la visa, pero la embajada me dio la oportunidad de que hiciera el curso o presentara el examen y que llevara un certificado y que lo mandara por vía correo electrónico, pero pues que el proceso mío seguía ahí, no me cancelaban, no me rechazaban, no, todo, sino que simplemente daban la espera de que yo mandara ese certificado para continuar con el proceso. Así fue, pues debo decir que no hice el curso del A2 porque no me daba tiempo. Un nivel en Colombia intensivo dura 2 meses a 2 meses y medio. Y yo, esa fue ya la época para diciembre. No iban, para esa época pues también los cursos cierran y van de vacaciones, entonces volvían a abrir hasta enero de este año. Entonces lo que a mí me tocó hacer fue buscar dónde hacían el examen de la 2, que me lo certificaran y que pues me lo aceptaran en la embajada, y prepararme con profesores por internet, buscar que me dieran un par de clases por YouTube y demás para poderme preparar exclusivamente para el examen. Eso me sirvió para poder pasar ese examen de la 2 y ese certificado poderlo llevar a la embajada y ahí sí poder entregar ese certificado, y después ya me dieron la respuesta de que pues me habían dado, que me daban la visa de trabajo. Es por eso pues, que el idioma hice nomás A1 allá con un examen de la 2, y al llegar acá empecé a estudiar y todavía sigo estudiando. De hecho ya ahorita actualmente me encuentro haciendo B2.2 y ya me queda como un mes para ya terminar con, porque pues para mí en estos momentos y en el hospital y como soy enfermero jefe me piden B2, entonces ya estoy a un mes de terminar el B2 del alemán. Y pues nada, como consejo debo decir que pues en Colombia sí estudiando los niveles básicos A1 o A2 o lo que puedan dentro del tiempo que dura cada uno del proceso de ustedes, de los documentos y demás, si se motivan, pero estudienlo para que cuando lleguen aquí no lleguen de ceros. Es complicado, es difícil, pero pues obviamente todo se puede y es con mucha paciencia. Cuando llegué acá, al principio pues yo me desesperé un poco porque pues la ansiedad de querer saberlo ya, Claro. querer comunicarme con las demás personas, eso da pues algo de ansiedad, pero pues obviamente tengo que aprender a que todo es con paciencia, que todo es con tiempo, y que inclusive cuando termine ahorita que estoy con un mes, obviamente hay muchísimas cosas y varios vacíos que quedan, que con el día a día, con la cotidianidad y con la clínica, poco a poco y con el tiempo, lo iré pues perfeccionando y lo iré cogiendo un poco más. Pero pues eso es un proceso que es de mucha paciencia, pues de darle con toda. También pues por ahí vi también dentro de las preguntas que dijo, que habían ahí de que el inglés sirve con respecto a que aquí hay muchas personas que en el proceso, en mi caso, perdón, al llegar y al tener nomás un nivel de la A1, mientras iba cogiendo, me tocaba comunicarme en inglés, entonces sé hablarlo por tal motivo, y aquí hay muchas personas, muchos alemanes, y no muchos alemanes, sino que pues aquí en Alemania es un país que es habitado también por demasiados extranjeros. Obviamente pues por la demanda de muchos profesionales, no solo de la salud, sino de otras ramas también hay mucha demanda. Por tal motivo hay muchos extranjeros y pues el idioma pues universal, el que uno se comunica en algún otro país es el inglés, entonces sirve como para darse a entender en su momento. Pero pues ya obviamente en el trabajo, o pues si uno va a estudiar o va a trabajar en un hospital, pues sí es esencial al 100% el saber alemán. Súper. Sí, justamente esa pregunta que estabas respondiendo es de Mayerlin Kathleen, creo que lo dije bien el apellido, y ella nos preguntaba sobre el inglés, y yo creo que sí es importante en la medida que es como una ayuda para comunicarte al inicio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como nos contaba Francisco, definitivamente el idioma en el que ustedes se van a relacionar y van a trabajar va a ser el alemán, así que es fundamental. Algo importante, importante de todo esto que nos estás contando con respecto al idioma. Primero, yo creo que es un temor que tiene todo el mundo cuando se acerca a hacer estos procesos, ¿no? El tema del idioma, si no sé alemán, ¿qué pasa? Porque nosotros generalmente en Colombia tenemos más acercamiento a otro idioma como es el inglés o hasta el mismo francés, pero no tanto al alemán. Y yo creo que esto no es una barrera, definitivamente no va a ser una barrera para hacer este proceso y para que ustedes digan, definitivamente quiero hacer mi proceso
proceso en Alemania, porque como nos decía Francisco, no es que sea fácil, pero no es imposible, porque una vez que nos decidimos hacerlo, es cuestión de tener unas bases sólidas en el país. Yo creo que la mayoría de médicos y enfermeros con los que hemos iniciado el proceso en todos estudios, puedo decirte que un 1% ha tenido bases de alemán. De resto, todos han empezado en cero de alemán y han evolucionado desde Colombia o desde el país en el que estén y asimismo cuando llegan en Alemania tienen unas bases y completan su inmersión en el país. Así que no se asusten, no es un tema de que ustedes deben tener el aprendizaje o ya el idioma desde antes de iniciar el proceso. Lo podemos iniciar desde sus propios países, no hay ningún inconveniente. Segundo, de todo lo que nos contaba Francisco, Francisco nos contó que la embajada le pidió una cantidad o un idioma certificado en tal nivel. Importante tenerlo en cuenta. Si nos vamos con visa de trabajo o si nos vamos con visa de estudiante, hay que acatar y respetar las estipulaciones que tiene la embajada para ese entonces. ¿Por qué lo aclaro? Porque eso puede ir cambiando, ¿no? De un momento a otro puede decir, a Francisco o a José o a María, ahora que van a hacer su proceso, les voy a pedir el A2 o les voy a pedir un B1. Hay que tener en cuenta que esos son disposiciones directamente de la embajada de cada país, en este caso de Alemania. Súper. Ahora, con respecto al tema del proceso para enfermeros, tengo varias preguntas repetidas con este tema, así que aclarémoselas. A Jaime y, por ejemplo, no tengo por acá a Jordan y tengo a Esther por acá, que nos preguntan si este tipo de procesos lo pueden hacer también personas que son auxiliares en enfermería o únicamente profesionales en enfermería. Sí, pues aquí hay muchas, tengo que decir porque pues he ido y desde que llegué más o menos como desde marzo, voy al hospital todos los 3, 4 veces a la semana, 4 a 5 horas en las tardes. Mientras tanto, obviamente en las mañanas aprendo el alemán y en las tardes voy esas horas al hospital para saber más o menos cómo es el ambiente, cómo es el sistema, muchas cosas y pues, relacionarme con los colegas que yo tengo acá. Y en la poca experiencia que he tenido en estos momentos aquí en Alemania, debo decir que en los servicios pues, que nosotros llamamos hospitalización o pisos, acá pues lo manejan como estaciones. En esos ámbitos no existe el cargo de auxiliar de enfermería, solo es manejado pues, obviamente por los médicos y por nosotros los enfermeros. Eso quiere decir que pues, muchas de las cosas que nosotros como enfermeros jefes en Colombia, dentro de un servicio de hospitalización, muchas de las cosas que se hacían pues, también en conjunto, pues todos en conjunto con los auxiliares, acá pues hay muchas cosas que las hacemos nosotros. Pero tengo entendido que en otras áreas como las especializadas, como urgencias o como las unidades de cuidados intensivos, sí existe ese apoyo de ese técnico o de ese auxiliar de enfermería en esas áreas especializadas, porque pues hay muchas cosas que, vuelvo y digo, se tienen que hacer en conjunto con las otras, con el equipo pues, interdisciplinario de la salud. Por ese motivo, pues, es que acá, pues, en esas áreas no existe el auxiliar, pero en otras áreas especializadas sí existe ese cargo. Pero pues también debo decir que aquí hay muchas personas que ya estando aquí, que son técnicos o demás, pueden hacer el estudio para pues, ya ser jefes como tal y pues ya obviamente adquirir pues, muchas más ventajas y muchos más beneficios. Pero las cuestiones de ser como auxiliar en Colombia sí habría un poquito de inconveniente porque pues como dije en un principio, a mí me tocó recolectar muchos documentos y muchos diplomas de las universidades para poderlas mandar acá al ministerio y dependiendo de esos estudios y del pénsul que uno haya tenido en las universidades es que el ministerio va a dar la respuesta de que el título está homologado al 100% o de acuerdo al pénsul y de la universidad de la cual uno estudió acá allá en Colombia, el ministerio le dice es aceptado, el título está en un 75, en un 80% homologado, solamente tiene que aquí en Alemania hacer unas horas que son como para completar los requisitos que ellos piden o solicitan para ya tener la aprobación o el título al 100% homologado. Entonces ahí en ese instante sí obviamente pues van a haber un poco más de inconvenientes
porque pues en ese sentido de los auxiliares tendrían que llegar aquí a estudiarlo pues por completo para poder cumplir con los requisitos que aquí les piden. Es así como Francisco nos aclara. Importante que tengamos en cuenta, cuando Francisco empieza a hacer todo este proceso, algo que le ayuda muchísimo y algo del por qué lo llaman para que tenga una visa de trabajo, definitivamente es porque su perfil interesó a los hospitales en Alemania. Entonces, en el que podamos demostrar mejor experiencia en diferentes áreas en hospital, nuestro perfil sea bueno, obviamente nos ayuda muchísimo con respecto a si queremos aplicar una visa de trabajo o a nuestra homologación en el título. Si nos vamos con hacer homologación para enfermeros, tenemos que ser jefes de enfermeros, o sea, ser profesionales, no auxiliares. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y contestando esa pregunta que nos hacían. Diana María Galvis por acá nos pregunta, ¿qué edad límite sería? Más o menos, ¿qué edades has visto con tus colegas y tus compañeros de trabajo, Francisco? Congelito que me toca pagar el arroz. Sí. Dale. Bueno, mientras tanto yo les voy contando. Si van teniendo más preguntas, nos van dejando sus consultas, dudas, que ya estoy viendo algunas y vamos resolviendo la mayoría de ellas en la medida que vayan dejándonos esas dudas. Sí. Sí, me queda ¿No fácil se porque quemó? no, estoy en la cocina, entonces ahí nomás. Eh, Listo, súper. Edades ah, límites. eh, no, aquí el límite es muy alto, si no estoy mal, me lo dijeron. Y aquí he visto que más o menos inclusive hay personas que pueden empezar a hacer el proceso siendo hasta 40 o 45 años y Ujú, aquí no hay ningún inconveniente. Aquí hay mucha demanda de los profesionales de la salud y debo decir que no solo pues personas que han venido de Colombia, ujú. porque pues en la escuela donde hoy he tenido contacto con otras colombianos, que son ya personas de 30, 35 años, sino también personas de otros países extranjeros que también están haciendo el proceso y también son 35, 40 años y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. No sé en dónde lo leí en cuanto a los requisitos, no sé si o ya sea para el ministerio, para la embajada o para qué, pero sí, si no estoy mal, es entre 40 y 45 años en los que pueden hacer todo ese proceso acá sin ningún inconveniente, antes de ello sin ningún problema. Obviamente pues tienen que tener mucha paciencia de que pues todo es un proceso, tanto de la recolección de los documentos, como el aprendizaje del idioma, como la adaptación, como si tienen o no que hacer horas para recibir la homologación al 100%. Obviamente eso va a tomar unos meses, años, pero pues durante todo ese proceso van a adquirir experiencia, en algunos casos van a adquirir un ingreso de dinero. Entonces, en esos casos y para nosotros y para la demanda que hay, pues límite no hay, o sea, 40, 45 años, muchas Está bien. personas a esa edad, yo creo que ya estamos establecidos en un sitio y pues ya no querremos movernos después de los 45 años para ningún lado. Seguro, seguro que sí. Súper. Bueno, Francisco, nos estabas contando con respecto al idioma. Yo creo que es un tema check, que lo tenemos listo y ese temor de pronto lo quitamos de la cabeza cuando decimos tenemos que tener un nivel súper alto. No, 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 no. Para iniciar este proceso podemos iniciar con un nivel cero de alemán. Sí, lo podemos hacer y vamos perfeccionando. Pero en todo este tema del idioma nos contaste que tu idea, obviamente, te fuiste desde Colombia con un nivel intermedio bajo y seguiste perfeccionando el idioma en Alemania. Obviamente, al hacer ese proceso en Alemania cambia, ¿no? Cambia porque obviamente tú estás haciendo una inversión total en el país. Cuéntanos cómo ha sido ese cambio del idioma en cuanto a las clases que estás viendo ya directamente en Alemania, si has visto el progreso en alemán y cómo vas hasta el momento con ese tema del idioma. Sí, cuando llegué, obviamente había hecho el A1 en Colombia, habiendo presentado el examen del A2, pero cuando llegué aquí sí empecé el A2 desde cero, porque pues sentía que el proceso como tal había hecho solamente el A1, entonces tenía que hacer aquí el A2 con respecto a ello. Pero acá la adaptación pues sí fue un poquito complicada porque cuando llegué estábamos en plena pandemia, entonces inicialmente hice todo el A2, que pues cada nivel a su vez se divide en dos partes, entonces hay A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 y pues B2 respectivamente. Lo que fue todo el proceso del A2 y lo que fue todo el proceso del B1 lo hice virtualmente, pues como muchas cosas que pues obviamente actualmente se ven a nivel del mundo. Y el B2 tuve la fortuna de que ya se habían obviamente pues bajado las restricciones,
bajaba la incidencia y todo lo demás aquí en Alemania. Entonces, el último nivel del B2 sí lo pude ver y lo estoy viendo presencialmente. Espero que de aquí a un mes que termine todavía siga presencialmente. Entonces, pues sí, debo decir que pues, en mi caso, soy una persona que pues disfruta más el aprendizaje presencial que virtual. Eso sí, pues es mi manera de pensar. Otras personas pues tendrán sus temáticas, pero pues ha sido también positivo que en el último nivel haya sido presencial, porque eso me permite comunicarme y tener contacto no solo con el profesor, sino también con otras personas que están aprendiendo el idioma, con personas también que son de otros países, y ya sea en momentos de clases, en momentos de descanso, poder seguir comunicándome con ellos, e inclusive el hecho de tenerme que salir de la casa, coger tren, irme a la ciudad, tener la clase, eso también me permite interactuar no solo con el país, sino con personas, con el idioma, y pues cada día coger mucho más experiencia y practicar el idioma. Entonces, al llegar acá, pues inicialmente mi proceso fue virtual, pero ya después presencial, y eso me ha permitido tener mucho más contacto con personas y así mismo pues irme soltando, porque pues obviamente también existe el miedo al llegar acá y es el empezar a comunicarme. En un principio existía la inseguridad y el miedo, ahorita pues ya obviamente he ido perdiendo tanto la inseguridad como el miedo para poder comunicar con personas. ¿Cómo ha sido esa interacción? ¿Ya puedes mantener una conversación? ¿Te sientes súper tranquilo manteniendo una conversación con un alemán? ¿Entiendes todo bien? Sí, me defiendo, Sí. obviamente, pues como colombiano, o sea, hay distintas personas en Colombia que pues pueden hablar el idioma mucho más rápido, otros pueden hablar despacio, hay personas pues de personas de edad que lo pueden hablar inclusive con palabras que nosotros colombianos ni sabemos, entonces también todo depende de las personas, pero sí, actualmente pues para el nivel en el que estoy tengo que comunicarme con las personas, tengo que poderme defender, hacerme entender, dar mi opinión y pues sin ningún problema. Lógicamente, pues sí en algunos casos la salida más fácil es una indicación pues o alguna palabra que no recuerde en el momento, pues hacerme comunicar en inglés, pero pues sí ya me puedo comunicar, me puedo defender en alemán y aquí también pues los alemanes propios y las demás personas lo entienden porque pues uno aquí camina y puedo decir que son más las personas extranjeras, uno puede llegar a decir esa persona no es alemana que los propios alemanes. Entonces, pues también hay personas que han pasado por este mismo proceso, los mismos alemanes saben que pues estamos en un país que es internacional, que hay diversidad de nacionalidades, entonces pues eso permite que pues hayan muchas personas que están aprendiendo o que no saben el idioma y pues la comunicación pues solamente tiene que ser con mucha más paciencia pues para las personas que lo están aprendiendo. Súper. Bueno, eso ayuda un montón, ¿no? Que uno no se siente como tan, no sé, temeroso como puede llegar a ser en su propio país, ¿no? A veces nosotros somos los más críticos de nuestros mismos compañeros cuando estamos en ese aprendizaje. Y uno se suelta un poco cuando ya está en otro país porque entiende que asimismo los mismos compañeros están haciendo ese proceso. Así que qué bueno y felicitaciones por ese proceso en el idioma. A todas las personas que están conectadas, recuerden que este video también lo pueden ver en nuestras redes sociales, pueden también tener acceso a nuestro canal de YouTube que es ACE Estudios en el Exterior, donde van a encontrar este video y otros tantos más de diferentes entrevistas que hemos realizado con nuestros médicos, enfermeros en Alemania y por supuesto en otros destinos. Les va a gustar muchísimo toda la información que van a encontrar para que también lo revisen. Bueno, Francisco, con respecto al tema de la homologación del título, tengo por acá preguntas como la de Paola Loza, que nos pregunta los años de experiencias en enfermería, ¿los tienen en cuenta para la homologación? Y yo creo que es importante hablar de esto porque no todo el mundo tiene la misma experiencia. Hemos hablado, obviamente, que es importante el perfil que estamos demostrando en Alemania y demás. Si vamos a hacer un proceso de visa de trabajo, por lo menos deberíamos demostrar 4 años de experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue el tema de tu experiencia y cómo es el tema de la experiencia que hay que demostrar para Alemania y cómo revisan esta información. Sí, cuando tuve la primera entrevista con traductora de ayuda, ese día que yo conté que estaba trabajando, la experiencia que tenía y la especialización que tenía, el otro estudio que tenía, eso ayudó para que desde acá ellos se interesaran en mi perfil
y continuar con el proceso y empezarme a dar la confianza para tener un contrato de trabajo y continuar con el proceso. Ya para poder solicitar o dar los papeles, pues ya sea en la embajada, obviamente pues me tocó presentar la validación de mis títulos, pregrado, posgrado y demás. Para la homologación, para que el ministerio me diga si tengo el título al 100% homologado o no y debo hacer unas horas, más que de la experiencia, sí es de lo que dije, del pensum de cada universidad, de los estudios, de las materias que se hayan visto, de las horas de práctica de los sitios o de qué materias se hayan visto dentro de la universidad con respecto a los criterios que aquí el Ministerio de Alemán que ellos tienen. Eso es lo que ellos ven para decir en cuanto a la homologación. En mi caso, a mí no me salió el título al 100% homologado. En un mes, cuando yo termine de estudiar, a mí me toca empezar a hacer unas horas para poder recibir mi título homologado al 100%. Pero pues al igual, el tener homologado el título al 100% o no, si no estar en ese proceso, me permitió también poderme venir con una visa de trabajo, entonces no hay ningún inconveniente con respecto a ello. Y con la experiencia, sí, obviamente pues es importante porque asimismo aquí, por ejemplo, en el hospital saben que yo tengo experiencia en unidad de cuidados intensivos, entonces cuando yo obviamente ya me sienta más seguro, obviamente pues cogiendo algo de experiencia y como moviéndome en cuanto a los servicios de hospitalización, eso va a permitir que ellos den la confianza para que yo pueda, porque también me lo han dicho, pues solamente con tiempo y con paciencia, yo también empezar a trabajar en una unidad de cuidados intensivos y eso va a permitir pues de que yo reciba pues ingresos pues más altos pues cada vez más. Pero también hay personas que pueden venirse con el título, con el diploma y desde cero en cuanto a la experiencia, y eso también aquí la van a adquirir porque pues en un principio viví en un apartamento pues compartido con otros colegas de otras personas, de otras nacionalidades, mi novia es portuguesa y inclusive ella se vino solamente con el título recién graduado el año pasado, con cero experiencia en cuanto a clínica, y aquí ya terminó de estudiar el idioma y esas personas pueden empezar a trabajar y adquirir la experiencia acá. Ya obviamente pues ya entra qué es mejor, qué desventajas tiene, si yo ya conozco más o menos cómo es el ambiente dentro de una clínica en mi país, igualmente aquí tengo que hacerme el chip porque pues muchas cosas cambian en cuanto a nosotros como enfermeros dentro de un hospital de un país a otro, pero pues también le llega a uno a servir la experiencia que uno ha tenido allá para más o menos uno no entrar con miedo tanto del idioma, tener miedo del idioma y tener miedo de la profesión. En mi caso pues es más miedo al idioma que pues lo tengo que ir soltando, como a otras personas que pues aparte de aprender el idioma tienen que pues aprender a tener experiencia como enfermeros, como su primera experiencia pues en un país ajeno. Súper, súper, y eso genera mucha tranquilidad, Francisco, porque acá vamos a tener las dos alternativas, como lo estábamos diciendo antes. Me puedo ir con trabajo si tengo una muy buena experiencia, si tengo un perfil que interese a un hospital. No es la única opción, listo, para todos los profesionales. Como en el caso que nos cuenta Francisco, si recién estoy saliendo de mi carrera universitaria, puedo aplicar a primero estudiar el idioma directamente en Alemania y desde Alemania hacer la convalidación. ¿Listo? Entonces, por acá también veía algunas dudas con respecto a de dónde salir, de qué universidad me van a homologar todo el título o no me lo van a homologar. Bueno, hay esta posibilidad en la que también vamos a poder aplicar de esta alternativa a Alemania. Francisco, nos has contado que desde el momento que tú aplicaste a la visa tienes la posibilidad de trabajar y de hecho lo estás haciendo. Alternas tus dos actividades, estudio y trabajo. Cuéntanos un poquito sobre el tema del trabajo, el hospital, actividades que estás haciendo en este momento y obviamente un tema que nos interesa mucho, el tema de los salarios. ¿Cómo es ese tema en Alemania? Sí, con respecto al hospital, ¿qué hago? En un principio, pues, los turnos completos que tenemos, bueno, para empezar, porque pues también, obviamente, muchas personas tendrán esa duda de cómo es el maníaca. Los turnos son distintos. Dentro, pues, obviamente, pues, en el hospital en el que yo estuve y donde roté, pues, uno más o menos, y creo que en la mayoría de los hospitales de Colombia es más o menos así. Pero, pues, hay turnos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, otro turno 1 de la tarde, 7 de la noche y turno nocturno de 7 a 7. Aquí, no. Aquí los turnos son más largos, los turnos son del día como de 6 de la mañana a 2:20 de la tarde. El otro turno de la tarde empieza como desde las
1:30, casi 2 de la tarde, mientras entregan y reciben turno, hasta las 9 de la noche, y el turno de la noche es como desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, eso cambia un poquito. Entonces, yo no puedo estar en los turnos completos porque en las mañanas estoy estudiando alemán, pero dentro de esas 4 horas me permite que yo pueda tener contacto con otros colegas, que yo pueda tener contacto con pacientes, que tenga que tener contacto con colegas. Con esas dos partes me sirve porque pues también puedo yo entrenar el idioma, entrenar el oído, poder hablar con ellos, perder el miedo, irme soltando un poco más. Aparte de ello, también pues, me permite como conocer el sistema, porque pues obviamente cada institución, inclusive en Bogotá, cada institución tiene su propio sistema con respecto a pacientes, mirar medicamentos, mirar procedimientos, todo lo demás. Me permite también conocer el sistema, también conocer cómo son las actividades que nosotros, o qué actividades nosotros realizamos aquí en Alemania como profesionales de la salud, qué intervenciones realizamos nosotros como enfermeros dentro de un hospital, porque también hay un pequeño cambio con respecto a Colombia en cuanto a hospitalización. En urgencias y UCI sí es algo similar a lo que nosotros hacemos, pero en hospitalización, como dije, como no existe el cargo de auxiliar, nosotros tenemos que hacer otras cosas y también otras intervenciones son compartidas con médicos, y entonces eso me permite que yo pueda tener contacto con el ambiente para poderlo conocer, para en el momento en que yo ya empiece a trabajar, yo ya me familiarice con todo ese ambiente. Eso con respecto al hospital, que es lo que yo pues, voy a hacer o lo que he venido haciendo durante todo este tiempo. Dentro de los ingresos, cuando llegué aquí, recién llegué aquí, obviamente yo ya tenía un contrato firmado en Colombia, pero cuando llegué aquí firmé otro contrato que era pues, ya obviamente empezando desde el día, porque pues, el contrato obviamente que lo mandan, todo cambia en cuanto a las fechas, porque pues todo cambia en cuanto a la cita con la embajada, cuando tenga respuesta y cuando viaje. Pero ya estoy aquí, ya con el contrato que yo tengo acá, he recibido un salario desde que empecé, desde que llegué, que me ha permitido, por un lado, desde que llegué, viví en una casa, en casas que tienen los hospitales para los recién llegados del extranjero, obviamente que pueden vivir conjuntos, acá son, eso se traduciría, casas compartidas de estudiantes, en el que pues uno puede interactuar con otras personas, obviamente pues es algo más económico, obviamente pues el sueldo que me paga a mí el hospital mensualmente, eso me permitió poder pagar el sitio donde yo me estaba quedando, que pues obviamente me lo brindaba el hospital, y también asimismo poder pagar el estudio, porque en la escuela en la que yo estoy realizando, obviamente pues eso tiene un precio, pero poderlo pagar me lo permitió el sueldo que estoy recibiendo aquí en Alemania, porque estoy estudiando en las mañanas y solamente yendo 4 horas, 3 veces a la semana a las tardes del hospital, y aún así estoy recibiendo un salario que eso me permitió pagar el sitio donde me estaba quedando y pagar la escuela. Ya actualmente, ya hace 3 meses, 2 meses, terminé de pagar la escuela, ya pues no estoy viviendo con el hospital, pero pues y sigo recibiendo ese sueldo. Ese sueldo mientras tanto. Cuando ya termine de estudiar, cuando ya empiece a hacer las horas y cuando ya haya completado las horas y ya haya recibido el 100% de la homologación de mi título, voy a recibir, cada vez va a ir aumentando más. Cuando ya tenga mi título homologado, cuando ya tenga el reconocimiento aquí en Alemania como enfermero jefe, voy a recibir un poco más de dinero. Ya, y con el tiempo, obviamente, la antigüedad, y ya si empiezo a trabajar en unidades como urgencias o comunidades de cuidados intensivos, asimismo iré recibiendo cada vez más dinero. Pero desde que llegué, al tener el contrato y la visa de trabajo, me permitió que al llegar acá estuviese recibiendo un salario por parte del hospital, que obviamente pues, me está brindando toda la confianza para que yo estudie, y una vez ya tenga mi reconocimiento, pues empezar a trabajar con ellos. Súper. En promedio, Francisco, un enfermero que ya puede trabajar tiempo completo, full time, ya tiene pues su título reconocido en Alemania, ya tiene la homologación. En promedio, ¿cuánto es el salario de un enfermero? Sí, actualmente, lo digo, recibo desde que llegué 1.600
euros, y haciendo lo que estoy haciendo, eso, pasados a pesos colombianos, era lo que yo me podía llegar a hacer trabajando en una UCI, haciendo turnos a mis compañeros, con horas extras, domingos, festivos, y súmele por ahí una prima de mitad de año de diciembre, eso es lo que me estoy haciendo aquí el mes. Entonces, obviamente pues los beneficios cambian, los gastos obviamente son otros, pero pues el hecho de que esté ganando esa cantidad, pues a uno le da mucho más motivación. 1.600 en estos momentos. Cuando ya reciba la homologación y el reconocimiento aquí en Alemania, eso podrá ir aumentando más o menos a 1.800, 1.900, y ya cuando empiece a trabajar, inclusive en una unidad de cuidados intensivos en urgencias, puede sobrepasar los 2.000 euros, que obviamente eso es lo que recibo, pero que también a lo largo del año yo puedo llegar a recibir otros beneficios que pues también tiene, como es el país de Alemania, para las personas que tienen familia, que están casados, que tienen hijos, a lo largo del año también van a recibir subsidios o ayudas del hospital. Súper. Esa es una ventaja enorme porque también estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Que definitivamente es lo que estamos buscando, tranquilidad, que si estamos haciendo un trabajo, no trabajemos para vivir realmente, sino que podamos vivir y en ese vivir poder estar trabajando tranquilos, ¿no? Sentirnos tranquilos, complacidos con esa actividad que estamos realizando y tener calidad de vida en últimas. Francisco, ¿cómo fue toda tu experiencia con Hace Estudios, el acompañamiento desde que inició esa propuesta que te cambiaron la forma de decir no te vas para Canadá, sino te vas para Alemania y el acompañamiento en todo este proceso, inclusive cuando se estaba en Alemania? No, súper, excelente. Desde que tuve la primera cita ya en enero con Diana Contreras en las oficinas de Hace Estudios en Bogotá, fue excelente. Ya fue pues la que me terminó de impulsar para que me decidiera por Alemania y empezar el proceso. Y ya a partir de ahí, pues obviamente me fui relacionando con otros asesores de Hace Estudios, como los asesores de visas, para poder recolectar los papeles. Durante las semanas previas y el día anterior o los 2 días anteriores de que yo tuviese la cita con la embajada en Bogotá, yo me reuní por Zoom con la asesora de visas para poderme hacer checklist de todo lo que me iban a pedir en Alemania, en la embajada alemana, para poder tener al 100% todo listo. Y después de eso, obviamente, pues también estoy en contacto con Diana. Obviamente, pues desde que me dieron la visa, mandándole pues, obviamente la respuesta, estando muy pendiente de mi itinerario, con el contacto de acá, y ya estando aquí, pues ya después de 6 meses sigo pues en contacto pues con Hace Estudios, que pues obviamente haciendo este tipo de conferencias pues para con mi experiencia motivar a otras personas, y aquí con el contacto que tienen en Alemania también pues ha sido excelente porque pues desde que llegué me recibió en el aeropuerto, y obviamente pues con el contacto del hospital y todo ha sido excelente, desde Hace Estudios hasta aquí la escuela y demás han estado supremamente pues en contacto conmigo y me han apoyado y me han ayudado muchísimo todos. Bueno, nos sentimos absolutamente felices de que tu experiencia sea así de gratificante y no dudamos de un instante en que va a ser cada vez mejor. Definitivamente una experiencia muy gratificante todo lo que ha pasado contigo, ¿no? Desde el inicio, el aprender un nuevo idioma, el arriesgarte y el decir, tomo la decisión de vivir una experiencia diferente, salir de mi zona de confort, llegar a otro país y pues mira ya todo lo que has avanzado, ya estás en B22 en cuanto a nivel de idioma, es decir, ya casi lo tienes todo certificado. Así que maravilloso todo ese proceso. Francisco, te agradezco un montón. Gracias por este tiempo, gracias por esta ayuda, gracias por contarnos toda tu experiencia, porque de esa manera también todos los profesionales que nos están viendo seguro también tienen muchas dudas y de esta manera también solventan un montón de dudas que tienen en este momento. Así que un montón de gracias por toda esta ayuda y pues te deseamos lo mejor de aquí en adelante. No, gracias a todos los de Hace Estudios, porque pues obviamente pues me han ayudado, inclusive pues que en la última no puede estar por algo que me pasó, obviamente me entendieron completamente, y a todos los que están viendo esto pues que se sigan motivando, que se motiven mucho, que la den con toda, que el único obstáculo pues es el idioma, pero pues que aquí lo van a aprender con constancia y que no se sientan frustrados, porque eso es como en todo, inclusive cuando uno empieza a trabajar o cuando se graduó, uno sabe que pues, no todo lo sabe, que pues la vida poco a poco, la cotidianidad
se lo va a uno ir adquiriendo y creen con toda que lo que dijiste, la calidad, pueda que lo que se haga no sea lo que uno se está haciendo, que no, yo en Colombia me mataba, pero a costa de que a no tener un buen sueldo y a no tener calidad de vida con mi familia. Acá pues voy a recibir un dinero que es mucho mayor y voy a tener una calidad de vida con respecto a las horas de trabajo y con las personas que me voy a rodear, y eso es tranquilidad. Uno tiene que buscar tranquilidad, calidad de vida y pues finalmente ser feliz, pero pues ser feliz en su trabajo, o si no le gusta su trabajo, pero pues a su vez sea feliz, no que se mate en el trabajo y pues sí, es mi trabajo, me gusta, pero pues vivo cansado y agotado. Entonces pues que se sigan motivando a todos y muchas gracias a todos. Súper, súper, Francisco. Por acá también te agradecen. Mayerlin, por ejemplo, te agradece, te dice, fue de mucha ayuda tu historia. Así que eso es de verdad el objetivo de estos eventos, que a través tuyo, obviamente, muchas personas conozcan que sí se pueden hacer, sí se pueden lograr las cosas, como tú dices, con constancia, con ganas de hacer muchas, muchas cosas. Claro que sí es posible. Francisco, yo me despido acá de ti. Voy a seguir con todos los participantes contándoles un poquito más de las posibilidades que tenemos en ese primer paso de aprender el idioma. Acá nos despedimos, te mandamos un abrazo gigante desde Colombia y pues éxitos en todo lo que emprendas de acá en adelante. Vale, hasta luego todos, que estén muy bien, que se motiven.